Buenas noches, amables televidentes, y bienvenidos a una nueva entrega de su programa Entre Ideas. Hoy domingo 11 de noviembre de 2018, un programa en vivo, transmitido desde Santo Domingo, República Dominicana, a través del canal de Noticias 16. Manuel, ¿qué tal? Buenas Tiempo noches, que no nos Carlos. veíamos. Sí, así es, tenemos un tiempecito que no coincidíamos, Sí. pero buenas noches, Carlos. Es un placer poder compartir contigo y con todo el público que cada domingo se da cita a su programa Entre Ideas, una hora completa de información, un bloque nacional, un bloque internacional. Y recuerden que estamos a través del canal 16, el canal número 1 especializado en noticias de la República Dominicana. Pero además estamos en frecuenciasdominicana.com en internet. Y recuerden que tan pronto termine el programa, este contenido completo se sube a la plataforma YouTube, a nuestro canal de YouTube, programa Entre Ideas. Lo buscan así en YouTube, programa Entre Ideas, y no solamente podrán ver el programa de hoy, sino todos los programas hasta la fecha, debidamente organizados. Hermano Carlos, ¿qué tenemos de entrada? Bueno, hoy para variar no tenemos visita sorpresa. El presidente Danilo Medina y su esposa estuvieron inaugurando el Invitacional Mundial de Tenis de las Olimpiadas Especiales, así que no se produjo ningún viaje al interior del país, que es nuestro acostumbrado inicio del programa con la visita sorpresa del ciudadano presidente. Pero sí estamos muy cargados de noticias. Por cierto, que yo quiero agradecer a Jorge Fabio la deferencia que tuvo, porque la semana pasada no tuvimos programa y pasamos 2 programas de 5 días de economía Que se graba aquí mismo. Que se graba aquí mismo, en esta misma sala, en este mismo auditorio, estudio de televisión. Sería bueno que recordaras qué tema trataste y dónde está disponible en internet para que a quienes les interese puedan. Es el programa de a Mónica YouTube Gutiérrez, que ahora vamos a estar haciendo juntos los jueves, específicamente sobre economía. Y básicamente los programas que se transmitieron fue sobre el impacto que ha tenido el precio del petróleo, tanto en los combustibles para los vehículos, bueno, los combustibles en general, y la energía eléctrica. Así que agradecido porque pasaron los 2 programas consecutivos de los 2 jueves anteriores a ese domingo. Este jueves pasado ya hubo otro programa y desde entonces es que no te veíamos. Es tu tercera semana que no aparecías por aquí. No, solamente... bueno, claro, sí, porque el pasado fue Claro. Así fue la que retransmisión. vamos a entrar directo con las noticias nacionales que tú hayas... Claro, bueno, de inmediato, ya saben, Carlos estará aquí los jueves y ese programa está en YouTube para que... Sí, lo con puedan Mónica disfrutar. Gutiérrez Fiallo, en el canal de YouTube de Mónica Gutiérrez Fiallo, ahí nos pueden encontrar. Así es. Bueno, entonces para comenzar todo este contenido que tenemos programado para hoy, la noticia de la semana fue justamente la finalización del caso de Emily Peguero en cuanto a la primera instancia se refiere. El Tribunal Colegiado de San Pedro de Macorís dio una sentencia en la que condena a Marlon Martínez y a Marlene Martínez, a Marlon Martínez y a Marlene Martínez por el asesinato de Emily Peguero. Este es un caso que a la República Dominicana, a la sociedad dominicana ha impactado grandemente. Y en cuanto a la sentencia, justamente tan pronto se dicta y sale la noticia, ha causado grandes debates a nivel de redes sociales. La verdad es que a nivel, yo como abogado, pudiendo hacer un análisis jurídico del caso y viendo también tomando en cuenta las demás opiniones de connotados juristas, la realidad es que hay un consenso en torno a la sentencia. O sea, conforme a la legislación actual, la condena que se le dio a Marlon Martínez, que fue 30 años, pena máxima, y a Marlene Martínez, 5 años. En cuanto a Marlene Martínez, ¿qué sucede todo este debate? Muchas personas están en contra. Hay un video por ahí de Chedi García llorando en contra de esa sentencia. Nosotros, quitándome el traje de jurista, de abogado, justamente puede ser hasta injusto, uno sabiendo la participación que tuvo Marlene Martínez, pero conforme a la ley, recordemos que el sistema procesal penal actual se rige por varios principios esenciales. Primero, el principio de legalidad, que el juez solamente puede hacer lo que la ley le permite hacer, y si el Código Penal para
el hecho que cometió Marlin Martínez prevé 5 años de prisión, pues entonces el juez no podría hacer más de ahí. Y por otro lado, está el principio de personalidad de la pena, de individualidad de la pena, que el juez no podía condenar a Marlin por lo que hizo Marlon, ni a Marlon por lo que hizo Marlin, sino que cada uno, aunque sea el mismo caso, el mismo expediente, se le dictan penas individuales. Claro está, la Procuraduría General de la República anunció que esta sentencia será apelada, será llevada a apelación, y entonces estaremos dándole seguimiento cuando este caso ya llegue a la Corte y vemos cómo finaliza. En la apelación, pues justamente pueden presentarse más pruebas, porque si no se probó una participación mayor en primera instancia de Marlin Martínez, en este caso, en este hecho, pues entonces se podrían hacer los reparos en segunda instancia, porque eso es justamente lo que pasa. Otro principio que no mencioné que del derecho procesal penal es el principio de legalidad de la prueba, el principio probatorio. O sea, todo lo que se alega en justicia debe probarse debidamente, y sobre todo probarse bajo los requisitos que la misma ley reconoce. Y cambiando de tema, bueno, desde aquí le damos seguimiento. No, pero yo creo que sería interesante, con base a lo que acabas de decir, sí, que es que la ley no distingue al cómplice con respecto al crimen. Lo que pasa es que este es un crimen tan espantoso, tan horroroso, que sencillamente la gente considera que ese cómplice es tan culpable como el que cometió el crimen. Tan culpable Marlin como Marlon. Claro. Pero efectivamente, fíjate tú que cuando se dicta una sentencia de 30 años por homicidio, no importa cómo tú le quitaste la vida a esa otra persona, cuán terrible fue la manera como le pudiste haber quitado la vida a esa otra persona. Lo que te van a corresponder son 30 años, no te van a corresponder ni 45, ni 40. No sé si me explico. Claro, o sea, totalmente. La ley no distingue, sino, bueno, usted cometió este acto y usted está condenado como exactamente. No lo califica, no califica las características. E incluso esta ha sido una oportunidad para ver de nuevo, para reactivar el debate en torno a la reforma del Código Penal, a tener un nuevo Código Penal. Pues recordemos que el Código Penal que tenemos actualmente es un Código Penal desfasado, es el mismo Código Penal que tiene 200 años, traído por Napoleón, que en torno a los tipos penales, a los tipos criminales que hoy enfrentamos, hoy 2018, a la segunda década del siglo XXI, no se corresponde a esa legislación penal actual que tenemos. Entonces lo que corresponde en este escenario, en este momento, es que el legislador, que es el que puede modificar la ley, en este caso el Código Penal, subir la pena de 30 a 40, en el caso de la complicidad, darle otra configuración, justamente es a él el que le toca, y el legislador ha sido irresponsable en ese sentido, por el tema del aborto. El aborto, recordemos, que ha sido un tema que ha detenido la aprobación de un nuevo Código Penal acorde a los nuevos tiempos. Yo soy de lo que tengo opinión que si el aborto es un tema tan difícil y que hay que debatir tanto, y bueno, yo de verdad lo creo, el aborto aquí en el país hay que conversarlo, la sociedad hay que hacer vista pública, debe someterse a referéndum. Entonces, mientras sucede todo ese proceso, no podemos tener ese Código Penal desfasado. Yo soy de lo que pienso, podemos aprobar un nuevo Código Penal y en una ley especial posteriormente establecer una legislación que regule todo el tema del aborto, que si lo va a aprobar, que lo apruebe, si lo va a prohibir, que lo prohíba, pero que establezca toda una ley incluso que lo regule, que establezca incluso procedimientos de cómo llevarlo todo, en caso de que se acepte, por ejemplo, las 3 causales. Tú estabas hablando del Código Napoleónico, efectivamente, por el cual seguía la justicia dominicana. En el caso de Estados Unidos, los diferentes crímenes que pudieron haber sido parte de un crimen en totalidad contra una misma persona van sumando años de cárcel. Sí, se llama el cúmulo de la pena. El cúmulo de la pena. Se suman todos los hechos, y si te dio 150 años, te dieron 150 años. Aquí no, aquí se evalúan todos los hechos
todas las penas y entonces te aplican la de mayor en el caso de la de Emily, mayor condena. no sé si coincidirás conmigo, pero hay varios crímenes involucrados. Claro, hay varios crímenes, claro que sí. Porque el hecho de haber practicado un aborto o haber facilitado el aborto ya es un crimen. Claro. Luego el homicidio de la muchacha es otro crimen. El esconder el cadáver es otro crimen. Claro. Entonces, si a esas vamos, han debido ser efectivamente más de 5 años, pero no es el caso porque bien ha señalado que el código que aplica no es el código napoleónico y no es la legislación americana. Además, en el caso de Marlene, no se presentaron pruebas reales de su participación directa en el acto, sino de manera indirecta como autora intelectual, que esa figura no está exactamente definida en el Código Penal, porque es un lenguaje anticuado incluso. Si nosotros verificamos el Código Penal de otros países, el anteproyecto del nuevo Código Penal es una legislación penal completa y hasta didáctica y académica, porque real y efectivamente define los elementos constitutivos de cada delito y prevé las nuevas formas de crímenes y delitos que ha traído, por ejemplo, la tecnología o el mismo avance de los crímenes y delitos, porque así como avanza el derecho, avanza la justicia, así también el comportamiento criminal y delincuencial también avanza. También se perfecciona. Se perfecciona, exactamente. Y en algunos sitios hasta se hace gobierno. Exactamente, exactamente. Que por cierto, por ahí andan, ya que usted menciona Venezuela, por ahí andan no sé si... Yo no he hablado de Venezuela. No sé si usted lo vio. Y automáticamente hiciste esa analogía. No sé si usted lo vio, pero por ahí andan unas imágenes de Chávez. Pero eso lo vamos a comentar ya sí. Después de la pausa. De acuerdo. Después de la pausa en el bloque internacional. Claro sí. Cambiando de tema entonces, tenemos aquí que Leonel Fernández tuvo una actividad hoy en el club Los Cachorros, en la circunscripción número 3, en la que dio unas declaraciones muy interesantes. Sí, no se ha detenido. Ya no hay vuelta atrás. Dio una declaración importante y es que en abril dice que va a presentar 2 millones de firmas y no hay marcha atrás. En el acto que hizo recientemente en el Palacio de Deportes dijo que tenía 1 millón y contando. Hoy en esta actividad en el Club de los Cachorros entonces anuncia que para abril puede tener 2 millones de firmas. Recordemos que el presidente Leonel Fernández ha tenido en esta etapa una campaña interna, o se puede decir, o interna-externa, que consiste en la recolección de firmas, donde se llenan formularios, donde varios equipos en todo el país se llenan unos diferentes formularios. ¿Y quién puede firmar, apoyo, Emanuel? Todo ciudadano. Cualquier ciudadano. Cualquier ciudadano, correcto. Para entonces dar su apoyo al expresidente Leonel Fernández, que tiene aspiraciones presidenciales para las elecciones del 2020. Recordemos también que el PLD aprobó las primarias abiertas, es decir, que ese trabajo que él está haciendo de recolección de firmas de adeptos es una forma de organizarlos, si se puede decir, para llevarlos en octubre del año que viene, el 2019, llevarlos a las urnas en las elecciones internas del PLD a votar por él. O sea, que bien como que la pregunta que usted hace es una pregunta muy válida, porque si esos formularios solamente hubiesen sido llenados, son llenados por todos los ciudadanos y no por PLDistas en una primaria cerrada, pues entonces gran parte de ese trabajo no se validaría. Sin embargo, ahora con la primaria abierta le conviene bastante al presidente Leonel Fernández llevar a cabo ese trabajo de los formularios. Y si él tiene 1 millón contando en aquella vez y dice que tendrá 2 millones en abril, pues entonces tiene gran parte del trabajo. Pero eso es un esfuerzo consistente con lo que recientemente aprobó el PLD, que había sido visto incluso como una victoria del presidente Medina. Bueno, eso es lo que se quiso vender hasta días antes o hasta el mismo día, porque fue incluso el propio presidente Fernández que presentó la propuesta y se aprobó en unanimidad, no hubo ningún tipo de disidencia en ese sentido. Sí hubo un debate cuando se estuvo debatiendo la propia ley de partidos antes de ser aprobada en torno a unos aspectos constitucionales o más bien inconstitucionales que podría
traer la ley de partidos políticos, específicamente en el punto de imponerle a los partidos políticos como único método las primarias abiertas como método de elección de sus candidaturas. Pero al final ya el PLD de manera unísona aprueba este método, pues entonces ya lo que hay que esperar es a octubre del 2019 y ver entonces quién resulta ganancioso. Y quiénes participarían también, porque todavía tenemos la duda del presidente actual, si va a optar o no va a optar. Ya él dijo que sería para marzo, pero mientras tanto Leonel Fernández está en la calle trabajando y realizando sus actividades proselitistas. No sé si tenías un comentario o te quedó claro la parte No, de... me quedó absolutamente claro, sí, cómo van las cosas. Sí, entonces cambiando radicalmente de tema, ahora dejamos un poco el PLD y ahora nos vamos para el Partido Revolucionario Moderno. Hoy se reunió su Comisión Política Nacional o su Comité Nacional, en el cual tenían pendiente elegir su método de elección sobre si primarias abiertas o cerradas. Como acabamos de decir, el PLD ya su comité central como máximo órgano de dirección eligió las primarias abiertas. En el caso del Partido Revolucionario Moderno, hoy con la aprobación de su matrícula en un 66%, no se hizo necesario la participación de la Junta Central Electoral porque fue prácticamente a unanimidad. Aprobaron entonces realizar sus elecciones internas con el padrón cerrado de militantes. Había unos rumores de que como el expresidente de la República, Hipólito Mejía, estaba a favor de las primarias abiertas, iba a haber algún tipo de problema en esta reunión de hoy, o problema no, como que Hipólito iba a imponerse y se iban a imponer las primarias abiertas, y la realidad es que en el PRM, desde hace mucho, sus militantes son partícipes de las primarias cerradas, de que justamente las decisiones de los partidos, los candidatos que se vayan a presentar en unas eventuales elecciones, sean elegidos por sus miembros. ¿Tienes el número de cuántos militantes tiene el PRM? Ellos que podrían participar en esas primarias. Bueno, ellos en las últimas elecciones internas, recuerda que ellos tuvieron su PREMIL, el plan de registro de militantes. Sí. Ellos tenían los 500,000, presentaron los 500,000 registrados. Ellos como meta, tan pronto asumió ahora José Ignacio Paliza y Carolina Mejía en la dirección del PRM, ellos se pusieron como meta llegar al 1,000,000 de registrados, de militantes. Luis Abinader sí siempre fue partidario de las primarias cerradas, y por eso se está diciendo que el gran victorioso, el gran ganador de este proceso ha sido Luis Abinader. Incluso yo estoy de acuerdo con ese planteamiento, porque si nosotros verificamos las últimas elecciones internas que tuvo el Partido Revolucionario Moderno para elegir sus autoridades, su presidente, secretario general, sus diferentes vicepresidentes de directivas nacionales, la corriente de Luis Abinader ganó avasalladoramente frente a Hipólito Mejía, lo que quiere decir que Luis en ese momento confirmó su control sobre las estructuras del PRM. Entonces, al tener un control de las estructuras del PRM, de las estructuras internas, le favorece unas primarias cerradas, unas primarias internas cerradas, solamente donde participen sus militantes. Entonces, ¿tú crees que él va a ser el candidato también? Totalmente. Luis Abinader va a ser el candidato con esta decisión de hoy. Luis Abinader va a ser el candidato presidencial del Partido Revolucionario Moderno. De eso no me cabe dudas. Y eso es lo que se tiene. En el caso de las demás candidaturas, aparte de la presidencial, ellos sí podrán establecer otro tipo de métodos para alcalde o para regidor, otro método como asamblea de delegados o encuestas que lo prevé la ley y la ley lo permite. Pero para el nivel presidencial, en el momento que se enfrente Hipólito Mejía, que está tirado en la calle trabajando,
Luis Abinader, y si se presenta otro precandidato presidencial por el PRM, se deberá enfrentar mediante una primaria cerrada, como lo han decidido y como la ley lo permite. En el caso y cambiando de tema, en el caso del Partido Revolucionario Dominicano, el PRD, ¿eso existe todavía? Bueno, ellos están, ellos hacen sus actividades y todo eso. Sí, es verdad. Sí, bueno, el Partido Revolucionario Dominicano, bueno, tuvo una participación importante en las últimas elecciones, en alianza con el PLD. Siguiendo esa misma línea, el PRD se reunió y aprobaron las primarias abiertas para elegir su candidato presidencial y las demás candidaturas. Bueno, las demás candidaturas no. En el caso de las otras candidaturas, ellos lo que harían es utilizar otros métodos, porque no siempre el método de primarias abiertas se puede utilizar en toda la... Yo creo que le hizo un daño terrible el haberse convertido en un partido bisagra como lo era el Reformista. Bueno, lo que pasa es que la política es dinámica. Y los grupos políticos se mueven según su conveniencia y según lo que la coyuntura de ese momento le permita hacer para sobrevivir. Eso fue un acuerdo que se hizo para ellos sobrevivir y sobrevivieron. Y entiendo que tienen todavía muchas oportunidades, no quizás posicionarse en el primer lugar, pero sí ser importante o jugar un rol. ¿Tú crees que ellos van a remontar ahora en las próximas elecciones? No. ¿Tú tienes alguna idea de qué participación tienen en la...? No, lo que yo entiendo es que sí pueden tener algún tipo de incidencia para ser decisivo o ser pero como complemento. Como partido pivotante. O sea, por ejemplo, una eventual alianza con el PRM. Puede ser, claro, eso no se descarta. Claro No se descarta, claro que no. Claro que no, y cada partido juega su rol. De hecho, no siempre en Latinoamérica, por dar un ejemplo, existe el bipartidismo, como sucede en República Dominicana, que aquí en República Dominicana, históricamente, desde la fundación de la República, tenemos un bipartidismo muy fuerte. En el caso de Chile, por ejemplo, se utiliza un sistema de coaliciones, una serie de partidos, varios partidos que tienen mucha fuerza, al final tienen que unirse en bloques, y eso se puede replicar aquí en República Dominicana. Si el PRD tiene un crecimiento considerable, el Partido Reformista tiene un crecimiento considerable, sería incluso, podríamos estar hablando de hasta una segunda vuelta electoral que obligue a hacer acuerdos, concertaciones de gran importancia. Eso yo no lo descarto de ninguna manera. Entonces me haces la pregunta de cuál podría ser la participación del PRD en este momento. Yo no manejo encuestas, no manejo números, pero en las últimas elecciones sacaron un 5% en los 3 niveles. Un partido que fue gobierno. Un partido que fue gobierno y que en el 2012 sacó un 47%. O sea, 47% en el 2012, 4 años después, en el 2016, un 5%. La verdad que fue un tema, pero eso es lo que sucede también con las organizaciones políticas que se dividen. O sea, la división históricamente es lo que hace más daño a un partido político. Decía Juan Bosch que el que divide es el que traiciona. Y eso es así. Y los partidos que se unen, que se mantienen unidos, a pesar de sus diferencias, pues a diferencia... bueno, yo te digo porque la experiencia histórica que hubo en Venezuela con Acción Democrática, que es el equivalente al PRD. Y el COPEI al Partido Reformista. Y el COPEI al Partido Reformista, sí. Pero Acción Democrática se dividió más de una vez y dio lugar al movimiento al socialismo, el movimiento de izquierda revolucionaria. Se fue dividiendo y prevaleció como el gran partido, aún y así prevaleció como el gran partido. O sea, las escisiones que tuvo dieron lugar a pequeños partidos.
Es la primera vez que yo me encuentro que la escisión de un partido grande lo traduce en una cosa microscópica, mientras el que nace pasa a tener el grueso de los favores de la población, ¿no? o de los militantes que históricamente han estado con esa tendencia o con ese sentimiento ideológico. Claro. Es historia y es digno de evaluar por qué pudo ocurrir una cosa como esa. Pero no te quiero robar más tiempo. No. ¿Qué otra noticia tienes? Siguiendo los temas políticos, las actividades de los partidos políticos, el Partido Verde Dominicano, que era el Partido Socialista Verde. Pero eso estuve leyendo algo con el Karim Abunabá. Karim. Sí, presentaron ofreció 20 millones, fue. Bueno, en la nota lo que aclara es, bueno, vamos a dar la noticia, sí, da la noticia, el título, el Partido Verde Dominicano, presidido por Antolín Polanco y del cual Karim Abunabá es miembro, hoy presentó la precandidatura presidencial de Karim Abunabá. Hace mucho él lo estaba anunciando a través de las redes sociales y parece ser que ya llegaron a un acuerdo Antolín Polanco y Karim Abunabá y la directiva del Partido Verde Dominicano para presentarlo como candidato presidencial. Lo que se hizo hoy específicamente fue presentar su precandidatura presidencial porque conforme a la ley todavía no es tiempo de proclamar a nadie. Y segundo, dentro de ese acuerdo que se firmó, bueno, o que se hizo, porque no sabemos si se firmó, que se conversó entre Antolín Polanco y Karim Abunabá en la parada de Antolín Polanco, es que Karim se va a someter a una serie de directrices políticas que yo pensé que exámenes psiquiátricos. Que le va a dictar. Pues él es el que dice que más vale un loco, ¿no? Que el ladrón, sí. Y su valla, y la valla tiene anda con una camisa de fuerza. Sí, y tiene el cabello verde, teñido de verde. Pero entonces el acuerdo es... Pero eso es por el Partido Verde. Por el Partido Verde. Bueno, puede ser por el Guasón también. También. Pero el tema es que Antolín Polanco anunció que van a someterlo a una serie de directrices del partido y entre esas está que él no podrá escribir de manera tan abierta en las redes sociales como él lo hace, que ataca directamente al gobierno. Y también lo van a someter a una serie de trabajos que deberá hacer en todo el país. Ahora bien, sobre los 20 millones, que esa es la pregunta que eso lo estuve leyendo hoy, que había el título de la noticia, ofrecido, ¿no? El título de la noticia dice, Partido Verde confirma oferta de 20 millones de Karim Abunabá. Leyendo la nota específicamente, lo que dice fue que Karim sí ofreció al partido los 20 millones de pesos, pero que ellos rechazaron esa oferta y le dijeron que sí le daban la candidatura, que daban esa oportunidad sin ese dinero. Y él confirmó que sí hubo la oferta, pero que ellos la rechazaron. Eso fue lo que se aclaró hoy en unas declaraciones que él dio luego de ese importante acto para la carrera política de Karim, que tiene tantas aspiraciones y que tiene tantas propuestas. Ahí incluso presentó propuestas como que las propuestas son extraordinarias, futurísticas. Claro. Y de muchísima inversión en infraestructura. La verdad es que él dice algo así como que quiere hacer de República Dominicana un emirato, algo como Abu Dhabi. Algo así como Dubái, ¿verdad? Como Dubái, efectivamente. Así es. Siguiendo otro tipo de temas de gran importancia de esta semana, el secretario general del Partido Reformista Social Cristiano, Ramón Rogelio Henao, ha solicitado a la Junta Electoral aplicar la ley que instituye el voto a regidores, el voto directo a regidores. En el sistema actual nosotros tenemos las listas cerradas, donde el partido presenta una lista y la persona vota por el alcalde. Y según el caudal de votos del alcalde y el orden de los regidores en la lista, van saliendo los regidores electos por cada partido, lo que permite que la cúpula de los partidos entonces elijan de manera discreta el orden en el cual van a salir los regidores, y además permite que mucha gente
que no trabaja política se cuelen y ganen esas posiciones. ¿Y quién tú crees que va a ser el candidato del Partido Reformista? Bueno, hay varios precandidatos. Bueno, hay un precandidato que está por lo menos hay uno que está definitivamente lanzado, ya lo ha anunciado. ¿Cuál? Ito Bisonó. Bueno, lo que pasa es que hay una situación con Ito Bisonó, y es que al estar disidente con el partido, incluso demandar al partido, litigar en contra del partido, y ya hay sentencia firme a favor de Quique Antún, él queda fuera. Entonces habría que ver en los próximos días, en los próximos meses, si hay algún tipo de acuerdo. Pero en la parte institucional, el único que ha lanzado su precandidatura hasta el momento es Ricardo Espaillat. Claro está, yo entiendo que el presidente del partido, Federico Antún Valle, es el candidato ideal para presentarse como candidato a las elecciones del 2020 del Partido Reformista. Ya lo fue para el proceso anterior, ya se proclamó, aunque al final se hizo una alianza, y en esta ocasión yo entiendo que es el más ideal en este proceso. Él no lo ha anunciado, él no ha hablado sobre eso, pero respondiendo a la pregunta hasta ahora, yo entiendo que debe ser él, pero hasta ahora solamente se ha presentado, por lo menos en la parte institucional, Ricardo Espaillat. No, yo estuve en el lanzamiento prácticamente de la candidatura de Ito. Ah, ok. Sí, él lo anunció públicamente pero este año. Me parece, yo no sé a la final si saldrá por el reformismo, pero me parece un candidato extraordinario. Como figura política, además, el hombre es un liberal a carta cabal. Sí, bueno, eso, vamos a ver cómo se desarrolla esa parte. Pero en cuanto a esta noticia de Ramón Rogelio Gerao, en la cual recomienda a la Junta Electoral aplicar la ley del voto a directos regidores, el voto preferencial, donde el elector puede elegir cuál regidor quiere que sea su representante ante el ayuntamiento, ante el municipio. Estoy totalmente de acuerdo con él, porque si el legislador aprueba una ley es para cumplirla. Si esa ley entonces no hay condiciones para aplicarla, pues entonces el propio legislador es que debe modificarla, que debe derogarla. Pero la República Dominicana no puede darse el lujo de aprobar leyes y no cumplirse, como hay muchísimas por ahí. Nosotros por primera vez debemos hacer un stop y ser institucionales. Y además entender el porqué, como expliqué, el porqué. En ese momento el legislador entendió que había que dictar esa ley. Yo soy partícipe de esto, eso da mayor participación al ciudadano de elegir quién será su representante. Y segundo, elimina la vagancia política y le da prevalencia al mérito político, al que trabaja, al que busca, al que está ahí en la comunidad, porque el que hace su trabajo político, cuando está en la posición, hay mayor posibilidad de que haga un correcto trabajo que el que no hizo nada para lograrla. Bueno, señores, la verdad es que excelente toda la información que has tirado. Yo creo que has tirado un panorama político espectacular de lo que está aconteciendo. Y como es costumbre, llegamos ya a la mitad del programa. Parece mentira cómo pasa de rápido media hora del programa. Así es. Por favor, no nos abandonen, no cambien de canal. Continuamos en breve con más de su programa Entre Ideas. Gracias por continuar con nosotros en su programa Entre Ideas, y como es ya costumbre, la segunda parte del programa la vamos a dedicar a los temas internacionales, y quisimos iniciar este segmento con los resultados de la visita que hizo el ciudadano presidente de la República, acompañado de una nutrida delegación, a China. Vamos a ir pasando una serie de fotografías que básicamente de las personas que estuvieron junto con una nutrida delegación de periodistas que atendieron el 6 pasado, el día martes 6 de noviembre, una conferencia de prensa donde estaban los principales personeros de la delegación del gobierno dominicano, atendiendo a una serie
de preguntas y explicando cuáles habían sido los resultados de la visita. Lo importante, por supuesto, es que es la primera visita de Estado que el presidente Danilo Medina hace a la República Popular China y luego de establecer relaciones diplomáticas. Claro, y fue calificada como muy fructífera e histórica para ambas naciones. Entre los temas que fueron conversados y se mostró interés bilateral estuvo el turismo, y en ese sentido José Ramón Peralta destacó que el acuerdo de turismo busca establecer las bases para incrementar el flujo de turistas chinos hacia el país, por lo que el gobierno chino organizará una lista de turoperadores para organizar viajes grupales. De manera que la República Dominicana trabajará para establecer las condiciones de seguridad y el disfrute de los turistas chinos durante su estadía. Asimismo, recordó que con anterioridad este país asiático había declarado a la República Dominicana como un destino turístico aprobado, algo que es de suma importancia dado que China hoy en día es el mayor emisor de turistas del mundo, con más de 130 millones de turistas al año. Y se prevé que cada año vayan a sumarse o adicionarse a ese número 10 millones de turistas más. También José Ramón Peralta señaló que va a haber una iniciativa con respecto a una escuela de enseñanza del idioma mandarín. Ambas naciones acordaron buscar mecanismos para fortalecer escuelas de enseñanza del idioma mandarín para ampliar y profundizar las relaciones entre ambos pueblos. También informó que se aprobó un programa de cooperación de impacto social por los próximos 3 años en el que China aprobará en proyectos estratégicos como el sistema de atención, en proyectos estratégicos como el sistema de atención a emergencia de seguridad 911, para el cual ya se ha desarrollado un plan para los próximos 2 años que incluye una inversión de varios millones de dólares. En materia de distribución eléctrica, aquí quien habló fue Rubén Bichara, el vicepresidente ejecutivo de la Corporación Dominicana de Empresas Eléctricas Estatales, y mencionó que se logró avanzar en un proyecto para la mejora y readecuación de las redes de distribución eléctrica del país. Dice, se ha avanzado en un acuerdo gobierno a gobierno para financiar con una tasa preferencial de entre el 2 y el 3% las fuertes inversiones que se hacen necesarias para alcanzar nuestra meta de reducir sustancialmente las pérdidas en la red de distribución del sistema eléctrico dominicano, que son equivalentes al 28% de la energía servida. Esa inversión, yo leí en otras fuentes de información que se está estimando en unos 600 millones de dólares y puede llegar a proporcionar ahorros anuales para el país de unos 100 millones de dólares. Luego participó en ese mismo encuentro con los periodistas el ministro de Agricultura, Osmar Benítez, para hablar sobre la importancia de acuerdos en el sector agrícola que ya fueron firmados y que van a permitir unificar criterios sanitarios en el área de agricultura. Se firmó también un protocolo específico para la exportación de tabaco dominicano a China, lo cual va a facilitar la rápida expansión de las exportaciones de los cigarros dominicanos, que son espectaculares. Los cigarros de este país son excelentes, estupendos. En materia de cooperación financiera, ahí habló el ministro de Hacienda, Donald Guerrero, que sostuvo la importancia de 3 acuerdos de cooperación financiera que se firmaron con instituciones chinas. Al final de esa rueda de prensa, el presidente Medina atendió varias preguntas y compartió con los miembros de la prensa dominicana, destacando que se trata aquí, de lo que se trata es que el país, o sea que República Dominicana pueda aprovechar las posibilidades que se abren de mercado y que ahora se agrega el mercado chino. Resaltó el principio fundamental de la República Popular China de acuerdos de todos los países es el de ganar-ganar. Si colocamos una imagen del presidente Medina, asimismo puntualizó que Punta Catalina es una empresa del Estado Dominicano que no tiene financiamiento de ningún país en particular. Entonces, lo que probablemente haremos, dice el presidente Medina, es buscarle un socio a Punta Catalina, y una vez que se haya elegido un socio, entonces se puede hablar de administración de la empresa. La delegación dominicana regresó de China el pasado 8 de noviembre, el jueves pasado, muy temprano en la mañana, y decían que el presidente vino un poco aquejado de salud. Tuvo que acortarse la agenda porque le dio una gripa. Bueno, el siguiente tema que tenemos para tratar con ustedes es un poco la actualización con relación a la caravana de inmigrantes. La caravana de inmigrantes que salió de Honduras
ya llegó a Ciudad de México. Ahora, la noticia va referida a que el gobierno de México rechazó ayer haber sellado ningún tipo de acuerdo con Estados Unidos para procesar desde su territorio solicitudes de refugio o asilo de inmigrantes que intenten ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Y que la política migratoria mexicana la definen ellos de manera soberana. Esa declaración fue en respuesta a un decreto presidencial de Donald Trump, que lo firmó el viernes pasado, donde puso fin a los pedidos de asilo para quienes ingresen ilegalmente a Estados Unidos, lo que busca, por ende, disuadir a los miles de inmigrantes centroamericanos que avanzan en caravana por México hacia la frontera sur. Hay un mapa que me gustaría que lo pusiéramos en pantalla de cómo quedó el resultado electoral en las elecciones recientes de Estados Unidos, ¿verdad?, para la Cámara de Representantes, en los estados que se corresponden con la frontera. Curiosamente, fíjense cómo están, prácticamente toda la frontera está en azul. Quiere decir que los electores votaron mayoritariamente por el Partido Demócrata. Y está pendiente un recuento en el Distrito 23 de Texas, porque la votación quedó 49.2 por los republicanos, 48.7 los demócratas, pero los demócratas han pedido un recuento. Y si los demócratas llegan entonces a triunfar en el Distrito 23 de Texas, como ven, ese mapa está dividido en distritos electorales. La frontera, prácticamente la frontera con México, habría caído en manos demócratas. Con lo cual, lo que se plantea aquí, o lo que habla la noticia, es que el discurso anti-inmigración de Donald Trump no caló en la frontera con México. Los resultados de las elecciones legislativas del pasado martes en Estados Unidos han demostrado que las comunidades fronterizas han preferido a los candidatos demócratas y un mensaje de integración. De los 9 distritos de 4 estados que colindan con los límites del sur del país, 8 han elegido a legisladores demócratas para la Cámara de Representantes. La campaña en esta región puso en el centro el debate migratorio, sumamente polarizado por los comentarios xenófobos del presidente estadounidense. Las ciudades fronterizas en Arizona, Nuevo México y Texas han retirado un histórico apoyo que siempre lo hubo hacia los republicanos en el Congreso. Quería preguntarte, y tengo entendido, para que me confirme, que tengo entendido que como se había hablado tanto de un posible... que si el Partido Republicano, si Donald Trump perdiera el control del Congreso, es decir, de la Cámara Alta tanto como de la Cámara Baja, el impeachment que tanto se ha debatido en los últimos meses iba a ser posible, pero si ellos han mantenido entonces en este proceso, aunque el Partido Demócrata ahora gana la mayoría en la Cámara Baja, los republicanos mantienen la mayoría en la Cámara Alta. Correcto. Entonces, al mantener el control de la Cámara Alta, ya no hay forma de nosotros hablar de impeachment. Y con esto, ¿estás de acuerdo con ese planteamiento? Porque el rol del Senado... Es así, porque el impeachment requiere la ratificación del Senado. El rol del Senado es justamente la del fiscal. Pero recuerda que el impeachment es... el impeachment presidencial, el juicio político en Estados Unidos consiste es que la Suprema Corte ejerce su función de tribunal, la Cámara de Representantes de jurado y el Senado de fiscal. Por eso si no hay fiscal. Entonces, si no hay fiscal, pues no hay proceso. No hay parte acusadora. Exactamente, no se constituye debidamente un procedimiento que pueda llevar a Donald Trump a su institución. Eso es estrictamente en la teoría. Recuerda que los representantes en Estados Unidos responden a sus estados, no al presidente de la federación. Bueno, es que la experiencia ha dicho... Puede perfectamente un senador republicano considerar que es válido. Como pasaba en el caso de McCain. Bueno, efectivamente, él tiene muchos republicanos. Pero la experiencia, pero también la experiencia ha dicho... Pero yo no creo que vaya a verlo. Además, lo que queda son 2 años. No, exactamente. Yo no creo que vaya a verlo porque hay temas que si bien los mismos republicanos se lo han rechazado, hay otros temas que se lo han acogido y lo han apoyado el 100%. Claro. O sea que... Y los resultados electorales, estuve leyendo una noticia, no son tan malos como la gente piensa. En el mitad del periodo con Obama, perdió muchísimos más escaños en la Cámara de Representantes que el propio Trump. Y lo mismo pasó con Clinton, y lo mismo pasó... O sea, él es el que menos ha perdido. Totalmente. Históricamente. Totalmente.
Bueno, por mi parte yo me atrevo a decir que a él superar este escenario, porque verdad tenemos esa posibilidad de que los demócratas asumieran el control total del Congreso, pues entonces ese impeachment era el otro día. Sí. Al él superar esta parte, yo entiendo, y los resultados electorales favorables relacionados a una serie de políticas que él ha llevado y la misma economía que está a su favor, el crecimiento económico de Estados Unidos en la gestión de Trump ha sido sostenido, ha ido creciendo. Yo entiendo que su reelección, que ya él ha anunciado, es muy fácil, la tiene todas. A postularse por la reelección seguro. Aparte de que los demócratas no tienen un candidato que pueda competir en contra de él. Se ha hablado de que Hillary podría... Yo no lo tengo tan claro, ¿no? Con Hillary, ¿no? Pero se está hablando de eso. Entonces, si es ella, yo entiendo tampoco que ella no tiene ya ni siquiera la credibilidad para poder competir contra un Donald Trump que las encuestas lo favorecen. Vamos a terminar los temas internacionales que tenemos planteados para hoy y ahí tenemos una fotografía que en materia de hiperinflación es una información que salió publicada hoy en el Listín Diario y que señala una cosa que ya la hemos dicho en varias ocasiones en este programa, pero que me llamó la atención profundamente que en un periódico local se hiciera prácticamente un trabajo especial sobre la hiperinflación en Venezuela. Y dice que se ha convertido en el país de América Latina que reporta el ciclo inflacionario más dañino de la historia de la región y que no presenta indicios de que vaya a parar. Con un año de hiperinflación, que prácticamente está acumulando 1.000.000% de inflación en 12 meses. Los precios en Venezuela suben a razón de 3 a 4% por día y cada mes el índice de inflación toca o supera el 200%. Una situación que lleva a los venezolanos a vivir en una eterna crispación. Y además el Listín Diario hace una comparación y dice que entre el 84 y el 85 hubo durante 18 meses, Bolivia reportó un ciclo de hiperinflación del 23.454%, mientras Nicaragua en 58 meses, del 86 al 91, tuvo una hiperinflación de 13.109%. Venezuela con solo 12 meses supera ya los 980.000%. La información prosigue señalando que la política de Maduro, y en una foto que incorporé para que tengan a Maduro allí en cuenta, lo vemos, no sé si la tienen a mano, pero sale Maduro en lo que más le gusta. Bueno, mientras ubican esa foto, sigo. Se enmarca, la política de Maduro enmarca un ataque sistemático a los derechos económicos. Mira, ese es el deporte favorito de Maduro, besarse el oro que se roba. En Venezuela no se le dejó al sector privado producir, no se le deja al ciudadano decidir qué va a comprar, sino que se le suprimen todos sus derechos económicos. En Venezuela no hay derechos económicos, tampoco hay divisas para importar debido a la caída de los precios del petróleo, lo que ha traído la peor escasez de todo tipo de productos, particularmente medicamentos y alimentos a la cesta básica. La caída de los precios del petróleo generó una baja en los préstamos internacionales y el cierre de los mercados financieros, que obviamente recorta las importaciones. Y ese recorte con la caída de precios petroleros termina generando el colapso del Producto Interno Bruto, un colapso que da nacimiento al círculo vicioso de la hiperinflación. Los especialistas explican que el trabajador venezolano que gane un salario mínimo debe trabajar más de 100 horas para poder comprar un kilo de queso. Mientras tanto, el Fondo Monetario Internacional calcula que Venezuela cerrará en el 2019, escuchen esto, con 10 millones% de inflación, o sea, 1.000.000% prácticamente al mes. Y el Banco Central de Venezuela fue despojado de su autonomía, con lo cual sigue imprimiendo dinero inorgánico para financiar el gasto público. Todo esto ocurre mientras Petróleos de Venezuela produce cada vez menos crudo, con una perspectiva para el 2019 de tan solo 500.000 barriles por día, cuando en el 2012 estábamos en 3 millones de barriles por día. Es una empresa que fue saqueada hasta su quiebra. Exterminada, por eso. Ante ese escenario, los economistas observan un colapso inminente en 2019 que desembocará en un cambio radical
de políticas. Bueno, yo me imagino que ese cambio radical de política, para así termina la nota de prensa, implica la defenestración. Y fíjense, cuando hablo de defenestración no hablo que lo tiren desde el piso 10 del SEBIN como él le hace a sus opositores, sino que espero que se signifique la defenestración política de Maduro. A eso digo yo, amén. Así que baja con nosotros porque creo que Manuel quería hacer un comentario. He escuchado incluso, no sé qué tú piensas en cuanto a este tema, porque tú eres el experto. Y bueno, es tu causa. Lo has asumido con tu causa aquí en los medios y te felicito justamente por eso. En el caso de Noriega, que fue condenado y fue apresado. No, primero fue apresado y después fue juzgado. Exacto, apresado y luego juzgado y luego condenado y luego encarcelado. Sí. Podríamos, esa fórmula Noriega se podría aplicar a Nicolás Maduro. Bueno, hay cantidad de... ¿Y podría ser esa la solución a la crisis de Venezuela? Porque no necesariamente quitar a Maduro del medio es una solución a la crisis de Venezuela. Yo es que nunca he visto una acción militar singular de los Estados Unidos sobre Venezuela, o sea, unas tropas de ocupación americana. Yo siempre he visto el tema como una misión humanitaria multinacional de paz que implica ocupación militar, pero de varias fuerzas en su conjunto, multilateral, claro, porque eso garantiza muchas cosas. Incluyendo sectores de fuerza, de poder y del pueblo de Venezuela. Claro, por supuesto. Encabezado por ellos, claro. Por supuesto, y hay muchísima gente en el exilio que podría perfectamente encabezar y dirigir una iniciativa de ese tipo. Esta semana conocí a Alan Brewer Carías. Ah, sí, excelente. Un gran jurista venezolano que está en el exilio. Claro que sí. Estuve participando en la jornada de Derecho Administrativo que organizó la Fundación Finjus. Yo soy un amigo del hermano, de Charles Brewer Carías. Ah, ok. El señor es un gran intelectual que ha sido víctima de justamente de esa persecución política que realiza. Sí, él es una víctima más, como muchos. Ese régimen. Y un intelectual de ese nivel, pues entonces, como muchos, jugarían su rol en ese proceso. Sí, señor. Pues ya no están haciendo señas, pero si tienes un mensaje final, adelante. Bueno, a propósito de eso, participé en esa jornada. No hay tiempo aquí nos están regañando. Quiero desde aquí felicitar al Tribunal Constitucional de la República Dominicana, la persona de su presidente Milton Rey Guevara, pues por las actividades que realiza a nivel nacional en favor de la promoción de la Constitución y sobre todo de la promoción de una cultura constitucional, de que el ciudadano que de primera instancia sea el que primero entienda la Constitución, la conozca para que la defienda. Siempre los juristas dicen que la Constitución no se defiende sola, sino que nosotros ciudadanos somos los que debemos defenderla y exigir que se cumpla. El Tribunal Constitucional en este mes de noviembre, que es el mes de la Constitución, ha estado realizando una serie de actividades a nivel de los diferentes pueblos, por ejemplo, las jornadas de lecturas, fomentando la lectura de la Constitución en las escuelas, recientemente el Congreso de Justicia Constitucional, hoy precisamente fue la caminata por la Constitución, que llevan ya 4 años realizándola. Una ocasión fue en el Mirador Sur, hoy fue en el Jardín Botánico, y entonces desde aquí nosotros felicitar al Tribunal Constitucional y enviar un mensaje también a la ciudadanía, a todo el público que nos sintoniza, a estudiar la Constitución, a entender los derechos fundamentales que ahí están, que ahí se reconocen en este mes de la Constitución, pero además los deberes, porque solo hablamos de derechos, pero también tenemos deberes. Y uno de esos deberes es justamente defender nuestra norma suprema. Bueno, Manuel, mejor dicho imposible. Señores, se nos agotó el tiempo pasa volando siempre cuando estamos con temas tan gratos e interesantes. Muchísimas gracias por haber compartido con nosotros esta hora de su programa Entre Ideas y hasta la próxima semana, si Dios quiere. Muchas gracias.